Hola, buenas noches. Qué bueno poder estar aquí nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a finalizar por fin esta lectura sobre el libro de nuestro escritor colombiano, Mario Mendoza. En su libro Leer es Resistir, su más reciente obra, en este año 2022 lo publicó en marzo. Y el día de hoy tendremos la tercera sesión de este libro, donde vamos a tener unas historias muy chéveres, impactantes, y finalmente su última historia que él nos comparte en este libro tiene que ver con quizás el libro más importante que ha escrito Mario Mendoza, o por el cual ha obtenido mayor reconocimiento, como lo es el libro Satanás. Entonces las historias de hoy están cargadas de muy buenas anécdotas, y especialmente como colofón de este libro, él habla acerca del proceso creativo de su libro Satanás, tras bambalinas, cómo fue este proceso creativo, las adversidades que tuvo que sobrepasar, las dificultades. Entonces vamos a aprender mucho el día de hoy. No olviden, por favor, darle me gusta a estos videos, en el canal de YouTube suscribirse, darle compartir. Y bueno, entonces en estas últimas páginas de este libro de Mario Mendoza, él empieza una historia sobre unos equipos de baloncesto muy famosos, como lo son los Chicago Bulls y los Lakers. Entonces empieza a hablar de unos deportistas icónicos en este ramo deportivo, como lo son Michael Jordan, ¿sí? Apodado como el Gato Negro, y allí Mendoza hace eco o recuerda al Gato Negro de los famosos libros de Edgar Allan Poe. Entonces menciona acerca de unas anécdotas de por ejemplo, el entrenador de este equipo, que se llamaba Phil Jackson. Y este entrenador resulta que es de la época de los hippies, ¿sí? Y él practicaba todo esto que tenía que ver con culturas ancestrales. Era apodado el Zen Master, o el Señor de los Anillos. Entonces resulta que este entrenador tenía bajo su tutela a Michael Jordan, y dentro de las características que definían a Michael Jordan es que era una persona como muy disciplinada, era una persona obsesiva, ¿sí? con su vida como tal, con su forma de ser un deportista. Era una persona casi que llegando a lo neurótico. Es lo que menciona aquí Mario Mendoza en cuanto a este ícono del baloncesto como lo fue Michael Jordan. Y entonces en la época de 1990 deciden contratar a alguien que sería como el antípoda de Michael Jordan, ¿sí? Todo lo opuesto a lo que Michael Jordan era, es decir, al disciplinado, al casi, entre comillas, individualista, al casi neurótico, obsesivo con su trabajo. Contrataron a Dennis Rodman. Entonces inclusive pues hemos visto varias películas donde este ha participado, y era todo lo opuesto a ser disciplinado, a ser riguroso. Tenía el pelo pintado, tenía fama de alcohólico, tenía fama de ludópata, de drogadicto, de travesti. Entonces eran dos polos opuestos dentro de este equipo de los Chicago Bulls, y en algún momento fue encontrado con un arma. Entonces decía que tuvo que haber matado a su antiguo yo. Entonces este Phil Jackson lo que hizo fue enseñar a este equipo que debía haber dos fuerzas, ¿sí? Como dos fuerzas como tal para poder lograr el éxito, y les enseñaba a los jugadores que si bien la finalidad no era, lo más importante no era ganar los campeonatos, sino disfrutar el proceso, ¿sí? Ser felices dentro del proceso, que en el momento en que los jugadores solamente se obsesionaban con ganar el campeonato,
pues iban a perder. Y entonces inclusive en aquellos momentos donde el equipo iba perdiendo, él nunca ejercía una autoridad o desmedida, o por ejemplo de gritar o de impacientarse, sino que dejaba que el partido corriera con la misma calma que él había programado o que había conversado con estos jugadores. Este Phil Jackson logró ganar 6 campeonatos con los Chicago Bulls y 5 campeonatos con los Lakers. Entonces él les decía a los jugadores: tienen que dejar su ego afuera, los individualismos tienen que quedar por fuera, y les daba como pensamientos o hablaba con ellos como de temas de la búsqueda espiritual, de las culturas ancestrales. Por eso pues era apodado el Zen Master o el Señor de los Anillos. Y él les decía como disfruten en el camino, o sea, en el juego, ¿sí? No piensen como en el éxito. Si vamos a ganar campeonatos, si vamos a lograr la meta, es que sea por añadidura, que yo venga por añadidura, y es porque estamos disfrutando el camino y no porque estamos solamente pensando en el fin. Entonces Mario Mendoza lo que hace es hacer un símil junto con el oficio de la escritura en cuanto a lo que debe pensar el escritor cuando ejerce su oficio, ¿sí? Y acá en el libro, como anécdota de esta historia que les estoy comentando, dice: siempre les explicaba que obsesionarse con ganar era la mejor manera de perder. Le decía este entrenador Phil Jackson a los jugadores. El objetivo no es ese, sino disfrutar el juego, gozar, celebrar cada partido como un aprendizaje sagrado, dar lo mejor de sí mismo. El resto llegará por añadidura o no llegará. No importa, si uno ha sido feliz, el resto es secundario. Entonces a veces se suele como confundir que la felicidad solamente es como el fin, ¿sí? Como después de recorrer cierto camino es donde se logra la felicidad. Y pues lo que enseñaba este entrenador es como no, la felicidad se tiene que encontrar es en el camino, ¿sí? Y se tiene que disfrutar es en el camino. Entonces pues acá podemos hacer reflexiones en cuanto a la vida, de lo que realmente es la felicidad, ¿sí? De lo que es ese tránsito a lo que se considera felicidad. Entonces esta es la historia de Phil Jackson y con los Chicago Bulls y con los Lakers y con Michael Jordan y con el famoso también deportista Dennis Rodman. Entonces ahí nos deja como unas enseñanzas bien valiosas en cuanto a lo que se debe considerar felicidad y la forma de poder liderar. Bueno, después Mario Mendoza hace eco de una atleta, ¿sí? De una corredora indígena mexicana que se llama Lorena Ramírez. Y entonces antes de Mario Mendoza hablar de esta corredora, hace eco o mención de un escritor que conocimos, o por lo menos hace poco, por lo menos aquí en Latinoamérica, cuando falleció Gabriel García Márquez, pues empezó a hablar mucho de este escritor, o por lo menos yo empecé a escuchar a hablar de ese escritor que se llama Haruki Murakami, ¿sí? Bien conocido por escribir un libro que es Uku 84, y menciona que este escritor japonés, pues él practica maratones, ¿sí? De 42 kilómetros. Y en un libro él menciona cómo hace la comparación en cuanto a lo que es escribir y cómo esto se puede comparar o se puede sacar enseñanzas o hacer el símil con lo que es enfrentar una carrera de este tipo, las cuales menciona Mario Mendoza Murakami menciona que estas carreras de 42 kilómetros pues son muy agotadoras, sí, que inclusive las personas ya casi al terminar la carrera pues vomitan, se desmayan, bueno, son como muy difíciles por el tema físico y mental. Y resulta que Mario Mendoza dice, igual que estas carreras, Haruki Murakami dice, por ejemplo, que el oficio de escritor pues también se sacrifican muchas cosas, ¿no? Como estar escribiendo, la disciplina, estar sentado durante determinada cantidad de horas concentrado en algo para poder sacar un producto final. Y después ya lo que hace Mario Mendoza es mencionar a esta corredora mexicana, Lorena Ramírez, la cual es una indígena, y resulta que él empieza a hacer una comparación y dice que esta mujer pues no solamente corre estas maratones de 42K, sino las de 100K,
que son consideradas las carreras más exigentes del mundo. Y empieza a describir cómo es que esta mujer indígena, con una vestimenta pues que no es la tradicional que se pueden ver en estas maratones, sino que tiene una vestimenta que es tradicional o icónica o representativa de su comunidad indígena, ¿sí? Sin ser ostentosa. Dice que esta mujer, Lorena Ramírez, esta señora, esta deportista, pues no utiliza zapatillas, no utiliza ropas ni alimentación que suelen tener, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, que son patrocinados por equipos o por marcas muy reconocidas, que inclusive muchos de estos deportistas llegan a tener deportólogos, ¿sí? Una alimentación especial, unas zapatillas finas y bueno, todos esos otros tipos de comodidades, que inclusive, por ejemplo, hasta colchones, ¿sí? En la manera donde duermen estos deportistas de alto rendimiento, pero que sin embargo esta mujer es todo lo contrario, Lorena Ramírez, y dice que ha ganado estas competencias, ¿sí? En comparación a estos otros deportistas que tienen, entre comillas, todas esas ventajas de tecnología, de bienestar, de salud, de alimentación, de recursos que inyectan grandes equipos o los patrocinan. Y Mario Mendoza, la reflexión que hace es que para ganar estas carreras pues no es suficiente todas estas arandelas o todos estos beneficios extras, ¿sí? Que podrían ayudar a que estos deportistas ganen las carreras, sino que ya es algo mental, ¿sí? Que ya llega un momento donde lo fisiológico, ¿sí? Donde por ejemplo Lorena Ramírez, esta deportista, ni siquiera se hidrata mucho o consume estas barras o estos tipos de productos permitidos para ir hidratándose durante la competencia. Dice que llega un momento donde ya la carrera no es física, sino que es mental, y esto es lo que permite que este tipo de personas puedan ganar estas competencias. Después Mario Mendoza lo que hace es hablar sobre un tenista que ganó un torneo muy importante de tenis, que es conocido como el Grand Slam en el Abierto de Australia, y dice que este deportista Stanislas Wawrinka, bueno, dice que él llegó a ganarle a pues dos personas que uno, sin conocer de tenis y sin saber de este deporte, pues uno los escucha y uno dice, bueno, estos son el Messi, estos son el Ronaldo de este deporte, como son Djokovic y Nadal, ¿sí? Entonces dice que muchos de los críticos de este deporte o conocedores de este deporte en su momento dijeron, es una sorpresa, ¿sí? Que esta persona haya ganado a estos grandes competidores, a los más tesos, a los más importantes como lo eran Djokovic y Nadal, haber vencido a estos dos grandes jugadores y ganar este premio tan importante, o el Grand Slam, el Abierto de Australia. Y Mario Mendoza dice, eso no es ninguna sorpresa, ¿sí? Como lo decían los críticos, que basta que se pudiera ver un tatuaje que este deportista tiene en su brazo, ¿sí? En el cual de hecho es una frase que es de un escritor que ya hablamos en la sesión pasada, de Samuel Beckett, ¿sí? Hablamos un poquito acerca de él, y justo este deportista tiene en la parte de su brazo, en esta parte de acá, una frase de este escritor, donde por ejemplo dice lo siguiente. Voy a relatarles este pedacito de esta historia. Hace unos años, por primera vez en su carrera, el tenista suizo Stanislas Wawrinka ganó un torneo de Grand Slam, el Abierto de Australia. Derrotó a Djokovic y a Nadal, nada menos. Y algunos críticos salieron a decir que era toda una sorpresa, que nadie se lo esperaba. Error. Cualquiera que hubiera leído con atención el tatuaje que estaba en su antebrazo hubiera sabido calibrar bien a este deportista. Es una secuencia del escritor Samuel Beckett, que define a la perfección lo que es vivir atrapado en una obsesión donde el éxito verificable y cuantificable no existe. Unas palabras que nos confirman que el fracaso puede ser toda una poética. ¿Y cuál era la frase? Dice, comillas, siempre lo intentaste, siempre fallaste. No importa, inténtalo otra vez. Falla otra vez, falla mejor. Entonces aquí lo que hace Mario Mendoza, es decir, como la manera de medir el éxito no solamente es consiguiendo X trofeo
o X propósito, ¿sí? El éxito se mide en diferentes secuencias y en diferentes formas. Es todo un proceso, no es un resultado como tal solamente, sino que el éxito se mide en diferentes etapas. Y pues este deportista tenía grabado esto en su mente, no solamente a través de un tatuaje de manera corpórea, ¿sí? Sino en su mente. Y me gusta mucho esta frase cuando dice falla mejor. Entonces, cuando uno, por ejemplo, escucha esta frase de Thomas Alva Edison, creo que es, ¿no? Como no es que haya fallado 1000 veces, sino que he encontrado, no es que haya fallado, ¿cómo es? No es que haya fallado 99 veces, sino que he encontrado no sé cuántas maneras de saber que la cosa no funciona, algo así. Entonces, falla mejor. Cada fracaso, supuesto fracaso, o cada momento donde no se logra ese objetivo, no necesariamente es un fracaso, sino que es una forma donde ha fallado de una mejor forma, de una mejor manera, y eso va a hacer que usted para la próxima vez que lo intentemos, va a hacer que la próxima vez que lo intentemos, si fallamos, si no conseguimos el objetivo, pues vamos a fallar mejor o vamos a estar en un nivel mucho más alto de fracaso, entre comillas, y el fracaso como tal no necesariamente es perder, ¿sí? Entonces aquí nos deja esta reflexión de constancia, ¿sí? De cómo debemos entender el éxito, de que debe ser un proceso, y lo mismo hace Mario Mendoza cuando habla del oficio de escribir, ¿sí? Que no se puede pretender que se escribe solamente por obtener premios, o que esa no debe ser la finalidad, ¿sí? Que eso sería muy egocéntrico, pero que también se escribe es por ser artista, por retratar una realidad, por unas vidas paralelas, por entender al ser humano, pero que si los premios y el éxito viene y no aceptarlos, eso también es una muestra de egoísmo, ¿sí? De ser egocéntrico. Entonces que también deben ser aceptados, pero que no debe ser la finalidad, ¿sí? Entonces después Mario Mendoza lo que hace es contarnos una época donde él fue columnista en El Espectador en el año 2003, cuando el director de este periódico era Enrique Santos Calderón, y sabemos que Enrique Santos Calderón, ustedes han escuchado, ¿no? Él es hermano de quien fue expresidente del país de Colombia, de Juan Manuel Santos, y resulta que entonces Mario Mendoza empezó a decir, bueno, una cosa es ser novelista, otra cosa es escribir cuentos, y otra cosa es estar cada 8 días publicando una columna y teniendo una cercanía con el público, y más cuando van a ser columnas no solamente impresas, sino que son digitales, y los espectadores, los lectores van a poder dejar su opinión en la columna. Entonces él tenía un poco de temor, y lo que hizo fue empezar a estudiar varios referentes, ¿sí? En cuanto al tema de ser columnistas. Entonces habla allí, por ejemplo, de diferentes columnistas, Caballero, ¿sí? Que hace poco falleció, me parece, de Gabriel García Márquez, de algunos españoles. Bueno, hace un recorrido de todo lo que él hizo para poder prepararse para este oficio de ser columnista en El Espectador. Y finalmente su primer columna, él decide que sea que tenga relación con el tema que había servido en su momento para él graduarse en su carrera, que es referente a este escritor Eduardo Zalamea, ¿no? Y con este libro 4 años a bordo de mí mismo. Entonces escribe una columna sobre este escritor, y pues él, todo ansioso, va y compra la primer columna impresa, y va y prende el ordenador y quiere ver como los comentarios de los lectores, porque es algo como novedoso para él también, ¿no? Estamos hablando del año 2003, ¿sí? Recordemos que el internet empezó pues como el boom a salir, fue como en el año 1999 o en el año 90. Bueno, no lleva mucho el tema del internet, ¿sí? En comparación a hoy, que ya está súper globalizado. Entonces dice que Mario Mendoza, cuando prendió el computador y empezó a ver los comentarios de los lectores, empezaron fue a insultarlo, a degradarlo. Dice que él tuvo un problema como de autoestima, porque empezaron a ultrajarlo, palabras de odio, gente llena de mucha maldad. Entonces dice que esto le impactó bastante, y él dijo, yo no voy a seguir escribiendo como columnista, yo no voy a seguir transmitiendo esa negatividad al diario.
Y entonces dice que entonces Mario Mendoza al otro día fue al periódico y pues este señor Enrique Santos era muy ocupado y pidió 5 minutos para hablar con él. Y cuando lo vio, Enrique Santos le dijo como, lo felicito, muy buena su columna sobre Eduardo Zalamea Borda. Y entonces Mario Mendoza todo consternado como bueno, ¿y por qué me está diciendo eso? Entonces Enrique Santos Calderón le dijo como, excelente, muy cojonuda su columna. Y Mario le dijo, venga, qué pena, pues la verdad yo vengo a renunciar porque me pasó esto, todo el mundo insultándome en la columna. Y entonces lo que hizo Enrique Santos fue soltar una carcajada y decirle, usted ya miró las opiniones respecto a las columnas de los otros escritores. Y Mario Mendoza le dijo como, no he mirado. Y le dijo, pues eso no solamente pasa con usted, a todos nos insultan, a todos nos degradan, a todos nos dejan ese tipo de comentarios. Y le dijo, mi amigo, tiene que empezar a fortalecer, a tener un cuero más duro, ¿sí? En esta vida de ser columnista. Entonces, debido a ello, pues Mario fue aprendiendo más en cuanto a este oficio y él saca una reflexión que podemos tener nosotros para nuestras vidas profesionales, para nuestras vidas, para los oficios que desempeñamos, para cuando queremos emprender algo, cuando queremos hacer algo y siempre va a haber la gente ahí que va a estar señalando, criticando, porque es muy fácil criticar, es muy fácil señalar, pero crear cosas es lo complicado, ¿no? Crear este tipo de algo nuevo, de esforzarse, ¿no? Como cuando decía, creo que era Einstein, como si nunca comete errores es porque usted nunca está intentando hacer cosas nuevas, ¿sí? Si usted intenta hacer cosas nuevas, diferentes, pues es lo normal que cometa errores. Entonces Mario Mendoza dice, sobre todo aprendí una lección que me sería útil en los años por venir, que toda persona pública está sujeta a los ataques más virulentos por parte de la gente. Hay un sector que reconoce el trabajo o la labor de esa persona, suele ser una minoría. Otro sector al que le da igual. Y un tercero que detesta cualquier cosa que diga o haga ese individuo, suele ser la mayoría. No hay cómo complacer y agradar al 100%, eso es imposible. Y sufrir por ello no tiene sentido. Entonces Mario Mendoza lo que dice es como, tiene que volverse como resbalar, como ese tipo de cosas, como si bien usted tomar aquellas críticas constructivas, aquellas con argumentos que permitan que usted sea mejor, pues vivimos en una sociedad, especialmente en Colombia, donde la gran mayoría de personas lo que hacen es criticar cuando intentamos hacer algo nuevo, ¿sí? Muy fácilmente critican, no apoyan y tiran la piedra, pero difícilmente como se apoya al otro. Y basado en esto, Mario Mendoza cuenta unas anécdotas. En algún momento estaba en un auditorio y entonces un tipo levantó la mano, pidió la palabra. Mario estaba dando una conferencia y le dijo a Mario, yo nunca lo voy a leer a usted, ¿sí? Y curioso, ¿no? Porque que alguien esté en un recinto donde hay un escritor que usted nunca va a pensar leer. O sea, uno pensaría como si no me gusta X escritor, X tema, pues yo no asisto a una conferencia como esta, ¿cierto? Pero sin embargo estaba allí, pidió la palabra, pidió el micrófono y dijo, yo nunca voy a leer un escritor como usted. Entonces Mario Mendoza lo que reflexiona es, mire, después de yo haber aprendido lo de la experiencia como columnista en El Espectador, pues uno no puede llenarse de rencor, ¿sí? o dejar que esto lo lastime a uno, porque eso puede ser contraproducente. Entonces toca aprender a vivir con esas situaciones y tener el cuero duro, o que este pueda ser más duro, como le dijo Enrique Santos, ¿no? Como tiene que aprender a que el cuero sea mucho más duro. Y entonces de una manera muy inteligente Mario Mendoza le respondió y le dijo a este participante, lo felicito. Si yo tuviera que elegir entre Hermann Hesse, Borges, Mutis o Mario Mendoza, tampoco lo leería. Entonces la gente se rió a carcajadas y bueno, una respuesta muy, muy inteligente, ¿no? Y no se colocó a contraargumentar o no se resintió. Y Mario Mendoza dice, ese es un terreno donde uno va a perder, ¿sí? Entonces como creo que también Einstein, que decía como nunca discutas con un estúpido, porque él está en su mundo, él tiene experiencia en su mundo
y te va a ganar por experiencia, ¿sí? Entonces cuenta otra anécdota Mario Mendoza, donde dice que en otro auditorio alguien le dijo como, dígame, ¿por qué hay que leer a Mario Mendoza? O sea, ¿por qué tenemos que leerlo a usted? Y entonces Mario Mendoza dijo como, estoy de acuerdo con usted, no hay que leer a Mario Mendoza, eso no debe ser ninguna obligación, debe ser un placer, y si uno no lo disfruta, pues hay que dejarlo a un lado y ya está. Y allí recordamos, por ejemplo, a Borges, ¿no? Cuando él dice que había sido profesor y que él le decía a sus estudiantes como no lean a Shakespeare por ser Shakespeare, no hay que leer a un clásico por ser simplemente un clásico. Si a usted no le gusta un libro, no le gusta X escritor, por muy famoso que sea, y aplica para todos los ámbitos y para todas las esferas de la vida, pues usted no tiene que hacerlo, ¿sí? Entonces ya, seguramente Shakespeare no es digno de usted en ese momento, ni usted es digno de Shakespeare. Seguramente en unos años ya podrán ser dignos mutuamente y se podrán leer. Y lo importante de la literatura, como cualquier otro oficio, arte o profesión en el mundo, pues haciendo eco a Borges, ¿no? Que decía, como yo practico el hedonismo, es decir, el placer, ¿sí? de leer es por placer, porque me gusta. Y lo mismo cuando Gabriel García Márquez decía que escribía, ¿no? Como siempre estoy pensando, como cuando leo un libro, si no me gusta, como ahí lo dejo. Entonces siempre que escribía, era pensando en qué momento el lector se iba a aburrir y iba a tirar el libro. Entonces, como el mensaje aquí para todo, lo importante de poder disfrutar lo que se hace, ¿no? El proceso. Bueno, después Mario Mendoza lo que hace es hablarnos acerca de la literatura policíaca, ¿sí? Y de pues su gran exponente o quien inició en este tema, gran referente como lo fue Edgar Allan Poe. Y dice que Mario Mendoza por esos días estaba tratando de idear o de pensar en un personaje que pudiera encarnar dentro de la novela policíaca, ¿sí? Y de un detective, pero no tenía como la firmeza o la seguridad de cómo debía ser ese personaje, cuáles serían de ser las características. Y entonces Mario Mendoza lo que hizo aquí en Bogotá es frecuentar los lugares donde se suelen encontrar estos detectives, estos investigadores privados, y dice que la mayoría de estos pues son los que tienen que ver con descubrir temas de infidelidades y demás, cuenta experiencias. Entonces Mario Mendoza pues obviamente no le iba a decir a estos detectives como, mire, es que yo soy escritor, voy a escribir una novela policíaca, estoy tratando de idear a un detective, porque pues nadie le iba a parar bolas. En cambio él se hizo pasar como un esposo que quiere que vigilen a su esposa porque él supuestamente le está siendo infiel. Entonces empieza a hablar de cómo es la vida de estos investigadores privados, empezó a conocer cómo eran las características, cómo hablan, cómo se mueven, qué frecuentan, cuáles son los aparatos tecnológicos o los métodos de investigación que utilizan. Entonces aquí vemos una reflexión en cuanto al oficio de escribir que aplica para cualquier otra profesión, oficio o arte. Es que no solamente es como se sienta allí y ya le va a venir a la mente por regla general pues como todo lo que usted quiere plasmar dentro de su trabajo, no, requiere un esfuerzo, requiere un estudio, requiere un trabajo de campo. Y dentro de estas anécdotas Mario Mendoza decía, mire, que uno de los detectives le decía, no, si tengo que vigilar a una mujer, a su esposa que supuestamente le está siendo infiel, eso es más costoso. Entonces Mario Mendoza le decía, ¿y por qué es más costoso? Entonces le decía al detective, porque una mujer es más inteligente que un hombre. Un hombre no es tan inteligente, el hombre está, entre comillas, como se dice acá en Colombia, no, está con su amante, con su moza por todos lados en los centros comerciales, deja pistas por todos lados. En cambio las mujeres son más inteligentes, son más sagaces, son más prevenidas. Y peor, si el amante de su mujer es otra mujer, pues peor para descubrir esto. Entonces todo esto empezaba Mario a escucharlo y todo esto sirve de insumo para poder escribir sus novelas y para poder darle una personificación a cada uno de sus actores, de estas personas que van a ser protagonistas en sus novelas, ¿no? En sus libros. Entonces cuenta cómo fue que nació el gran famoso detective que hemos leído en varios libros, Frank Molina, ¿sí? Cuenta cómo fue que nació.
Mario Mendoza tiene un blog, entonces dice que un día le escribió un joven, que si no recuerdo mal era de nombre Esteban, y le dijo como, mire, yo quiero, soy escritor, joven, estoy en este mundo. Entonces Mario Mendoza le dejó un mensaje como, llámeme tal día. Y Mario Mendoza pues siempre ha sufrido de no poder, de somnolencia, ¿cierto? No ha podido, no frecuenta fácilmente no puede conciliar fácilmente el sueño, entonces suele pasar noches desvelado y demás. Entonces dice que esa fue una de aquellas noches. Entonces pues imagínese usted, si no puede dormir, cómo va a estar al otro día, el genio que se va a tener como tal. Entonces sonó el teléfono y él contestó pues así como un poco alterado porque no había podido pasar una buena noche. Entonces que era el joven este que, hola Mario, yo soy el joven que le escribí por el blog, yo soy el joven de escritor y no sé qué. Entonces dice que Mario Mendoza fue muy déspota y le dijo como, mire, no me llame a esto, no sé qué, si usted es un escritor, entonces piense en ser no sé cómo, y en todo caso que lo trató súper mal Mario Mendoza, ¿sí? Y dice que él después se arrepintió de esto, como de haberlo tratado mal a este joven que lo había llamado y un futuro colega. Entonces dice que cuando él colgó el teléfono, ¿sí? Pasó por el espejo de su sala y se vio como la figura, o sea, una persona con las ojeras más acentuadas por no haber podido dormir, con el pelo desaliñado, en pijama, vuelto una nada. Entonces Mario Mendoza dijo, como lo que acabé de hacer, entre comillas, es ser muy hijo de puta con quien en un futuro va a ser un futuro colega. Entonces dice que en ese momento se le vino a la mente y vio en el espejo el reflejo de este detective Frank Molina. Entonces, como ahí fue donde dijo, así será el detective Frank Molina, tendrá esta personalidad, este carácter. Entonces, de esta anécdota que para él nada es plausible, sino antes bien vergonzosa por haber tratado mal a esta otra persona, pues fue como personificó al gran famoso detective Frank Molina que él estaba necesitando para darle vida a este personaje en sus diferentes libros que hemos leído. Bueno, después Mario Mendoza nos habla acerca de la función del arte, ¿sí? Y él dice, mire, como el arte tiene que ser descarnada y la función del arte no es ser relacionada necesariamente con la belleza. Se suele confundir el arte con que necesariamente tiene que ser algo bello o considerado estéticamente bello por la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del cuerpo humano, en el caso de el prototipo de mujer o de hombre, entonces alta, alto, mono, mona, rubio, ¿cierto? Ojiclaro. Entonces, él dice, la belleza no necesariamente es una sustancia de la que hace parte de las diferentes de lo que se considera el arte, ¿sí? Un ingrediente como tal del arte. Entonces se suele confundir con una fotografía. Si la fotografía evoca un momento de una pareja está en París, al lado de la torre, él está pidiendo matrimonio, unos globos, entonces es muy bella. Pero si la fotografía está mostrando una escena de guerra, entonces donde hay un cuerpo desmembrado, entonces ya no se va a considerar pues como arte. Y dice, la función del arte no es eso, la función del arte o una de las funciones del arte es retratar la realidad, por muy cruel que pueda llegar a parecer esta realidad, ¿sí? Entonces allí uno recuerda la frase de Oscar Wilde cuando él dice, no hay libros morales ni inmorales, ¿sí? Los libros están bien escritos o no lo están, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que diferenciar la belleza y lo que es el significado o una de las funciones del arte. Y Mario Mendoza dice, el verdadero arte nunca busca agradar, no maquilla, no edulcora, no pretende ser reconciliador, ahonda en la miserable condición humana, nos confronta, nos duele y por eso siempre es tan revelador. Entonces es algo que debemos tener en cuenta cuando vamos a hablar sobre arte o cuando, por ejemplo, se suele censurar a ciertos libros o ciertos escritores, ¿sí? El hecho de que no vaya en sintonía con mis gustos, que pueden ser subjetivos, no significa que aquello vaya a ser algo ajeno a la verdad, ¿sí? O a una de las tantas posibles verdades
que podemos conocer. Bueno, después Mario Mendoza más adelante en su libro nos cuenta su experiencia cuando él estuvo en el Cairo, ¿sí? Cuando él estuvo en Egipto. Recordemos que era una época donde era una persona de escasos recursos económicos, entonces él se fue como mochilero y él quería conocer las pirámides y entonces estaba en un hotelucho en el Cairo, que inclusive si usted se demoraba más de 3 minutos bañándose, el dueño del hostal, del hotel, pues cerraba el registro, ¿sí? Y usted podía quedar enjabonado. Entonces alquilaban cuartos con camarotes, y pues que él compartió habitación con varios extranjeros, entre ellos unos alemanes. Y entonces dice que él no tenía pues muchos recursos y quería ir a conocer las pirámides, y pues siempre hay estos paquetes turísticos, siempre venden como que debe ser a través de guías turísticos, y bueno, todo esto que vale mucho dinero, que suele ser representativo especialmente para un latinoamericano cuando va a un país donde evidentemente el peso nuestro pues está por debajo de lo que representaría estar allí, ¿no? No es lo mismo para un europeo, un norteamericano, una persona que viene de Londres a Colombia, donde pues, se convierte este dinero y antes es doble o es el triple. Entonces dice que Mario lo que hizo fue preparar emparedados y caminar, y bueno, como pudo, se la rebuscó y pudo ir a conocer las pirámides. Y él allí pues hace eco a su historia cuando él estudiaba literatura, y de cómo cuando él estaba haciendo su trabajo de grado, él tuvo que estudiar a alguien que fue profesor de Leonardo da Vinci, ¿sí? Estamos hablando de Luca Pacioli, y dice que Mario Mendoza recordaba cuando leyó los famosos libros que hacen parte del Cuarteto de Alejandría, y de cómo Mario Mendoza, los últimos párrafos de este último libro, de este Cuarteto de Alejandría, los pudo leer precisamente en Alejandría, ¿sí? Entonces él allí evoca como todo aquello que es importante en la vida del ser humano, porque tiene un significado relacionado con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿cierto? Para alguien que, por ejemplo, ha leído esta obra del Cuarteto de Alejandría, para quien ha leído, por ejemplo, los libros de X escritor ambientados en diferentes zonas, si hemos leído la obra, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, y vamos a Aracataca, vamos a diferentes lugares donde sirvieron de insumo para que el escritor pudiera crear, pues eso va a tener un significado importante para nosotros, y aplica para cualquier oficio, profesión o arte en la vida, ¿no? No es lo mismo para quien ha tenido estas experiencias de tipo intelectual, artísticas, visitar X lugar en el mundo y pasar por su mente todos los personajes, todo lo que ha aprendido en los libros, que para alguien que diga como, bueno, este lugar es importante, pero no ha tenido unas experiencias previas. Entonces, ¿qué quiero mencionar con esto? Que estos lugares, así como se puede traspolar esto a otras situaciones de la vida, van a tener importancia si previamente hemos tenido ya unas experiencias que hagan que esto sea importante, ¿sí? Entonces, después Mario Mendoza recuerda que estos alemanes estaban vomitando, estos compañeros de cuarto, y él les dijo como, ¿qué pasó? No sé qué. No, es que resulta que acá en la cultura dejan la comida o los pollos durante no sé cuántos días al sol, y ya eso cuando va a estar putrefacto, ahí sí le echan esencias y se lo comen. Entonces que casi se mueren estos alemanes. Entonces Mario Mendoza, no, pero es que tienen que comer emparedados de no sé cómo. Y los alemanes le dijeron, no, es que ya comimos de eso también y también casi nos morimos. Y era lo que comía Mario Mendoza. Entonces le decían a Mario Mendoza, ¿y usted por qué no le pasa nada en su estómago? ¿Por qué no se enferma? Entonces Mario Mendoza pensó la respuesta y le dijo, pues seguramente es porque soy de un país del tercer mundo que se llama Colombia, donde en mi vida universitaria viví en la Candelaria, en Bogotá, y donde he creado defensas de comer comida en la calle, ¿cierto? Entonces seguramente por eso es que no me ha hecho daño este tipo de cosas. Después Mario Mendoza menciona que estos alemanes lo invitaron a hacer un recorrido, y él no tenía dinero, pero le dijeron, no importa, nos van a cobrar lo mismo si va usted o no va. Entonces él fue y los acompañó, y resulta que entraron a un lugar donde estaba dividido en diferentes
secciones, ¿sí? Y era como algo escalofriante, dice Mario Mendoza, porque por ejemplo en una parte habían niñas de 13, 14, 15 años en estado de gestación, en embarazo, ya por ejemplo no del mes 6, mes 7, mes 8, y sin embargo estaban ejerciendo o siendo compañeras de intimidad de los hombres de allí. Entonces él veía como esto algo tan como si fuera algo de ficción, ¿sí? Como después en otra sección de este lugar donde fue con los alemanes, dice que Mario vio unos ataúdes ahí, ¿sí? Y entonces dijo como bueno, eso de pronto será decorativo, y no, resulta que eran realmente que dentro de estos ataúdes había muertos, ¿sí? Y había personas allí que querían tener o practicar como sexo con estos cuerpos, ¿sí? Entonces cosas como de ese tamaño. Y después que Mario Mendoza no aguantó esto y se fue de ese grupo, ¿sí? se volvió para el Lote Lucho, y después los alemanes le contaron que había otra sección donde habían animales, cerdos, diferentes tipos de animales, y las personas pues tenían relaciones sexuales con estos animales. Entonces Mario Mendoza hace una reflexión como en cuanto a la cultura, en cuanto al tipo de cosas que se pueden ver en diferentes partes del mundo, ¿no? Y que puede ser considerado en algún lugar como algo muy normal, pero en otras partes del mundo puede ser considerado como algo pues censurable o criticable, ¿sí? Después Mario Mendoza más adelante cuenta que cuando él estaba en la universidad y era estudiante como tal, pues normalmente en la universidad uno tiene, no recuerdo el nombre, ¿cómo es que se llama esto? Cuando se ven materias o se ven, bueno, como de relleno, ¿sí? Como usted estudia X carrera, pero llega un momento, electivas, ¿cierto? Y en esas electivas, pues, se reúnen no solamente los estudiantes de X facultad o de X estudios, sino que se reúnen de diferentes ramos de estudio, ¿no? Entonces, si yo estudio Derecho, soy abogado, voy a ser abogado, estudio Derecho, pero hay una electiva, en esa electiva en común pues van a asistir estudiantes de psicología, estudiantes de sociología, contadores, bueno, entonces dice que en una de esas clases que eran electivas conoció a Jacobo, y Jacobo era un estudiante de psicología, ¿sí? Y pues Mario de literatura, ¿cierto? Por supuesto. Y dice que en algún momento Mario iba a los cines aquí en Bogotá y en una de aquellas ocasiones encontró en la fila a Jacobo. Y este Jacobo estaba haciendo fila para ver la película, una película bien famosa que se llama Adela H. Y resulta que esta película está inspirada en una hija del gran famoso y de mi escritor, de mi libro favorito, ¿no? Si bien no es mi escritor favorito, es mi libro favorito hasta este momento de la vida, del escritor Víctor Hugo, ¿sí? Que es el libro Los Miserables. Pero entonces esta película está ambientada o está recreada en la vida de Adela H., que era hija de Víctor Hugo, y resulta que esta mujer nunca encajó dentro de la sociedad, fue una persona diferente a la gente del común, y dice que no llevó una vida corriente. Entonces dice que este tipo, compañero de Mario Mendoza de esa electiva en la universidad, Jacobo, estaba allí y dijo como, entremos juntos a ver la película. Y entonces después pasaron los días y a Mario Mendoza lo empezaron a molestar en la universidad como, hey, ¿dónde está Jacobo? Que lo vimos no sé qué en el cine. Y le contaron que Jacobo iba todos los días a ver esta película, todos los días. Entonces Mario Mendoza ya le pareció esto como raro. Y resulta que después este Jacobo no volvió a las clases de la universidad, y entonces dice que en algún momento lo encontró Mario Mendoza en la facultad donde este muchacho estaba suspendiendo sus estudios, ¿sí? Y Mario Mendoza le preguntó, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué va a suspender los estudios? Entonces se dio cuenta de que este muchacho tenía algunos problemas de tipo pues como dignos de ser estudiados o tratados por la psicología o por la psiquiatría, y fue a su casa, lo acompañó, se fueron conversando, y resulta que este tipo se enamoró de quien representaba, o sea, de la actriz que representaba a esta mujer, a esta hija de Víctor Hugo, que inclusive era una mujer muy joven, ¿sí? La actriz, y fue considerada en su momento como una de las mujeres más hermosas del séptimo arte, ¿sí?
y de ser de las primeras mujeres más jóvenes en ser nominadas a ganar un premio Oscar. Entonces se dio cuenta de que él escribía unas notas, en su casa había esos cuadernos, y se dio cuenta de que él tenía una obsesión como con esta actriz. Y bueno, entonces ahí habla como todas estas historias de Mario Mendoza siempre giran en torno a lo que cotidianamente vemos en sus libros, ¿no? Actividades paranormales, actividades de características de personajes que tienen que ver con problemas de bipolaridad, de esquizofrenia, de enfermedades mentales, de todo lo que tiene que ver con brujería, chamanismo. Como todas estas historias de la vida real de Mario Mendoza pues sirven de insumo para él llevarlas a los libros. Después Mario Mendoza comenta que estuvo en España, ¿sí? En una parte que se llama Gijón, y allí pues se celebra una Semana Negra, ¿sí? ¿Y qué es esta Semana Negra que se celebra en este territorio español? Tiene que ver con donde se reúnen diferentes escritores a celebrar como la semana de la novela negra y policíaca, por eso se llama la Semana Negra. Entonces dice que Mario Mendoza se dio cuenta que donde él se estaba hospedando vivía una escritora muy famosa, ¿sí? Que se llamaba María del Socorro Tellado, ¿sí? Más conocida como Corín Tellado, que hemos escuchado. Entonces Mario Mendoza dijo, como yo quiero conocer a esta mujer, pero no quiero sacar una cita, no quiero que me vea como el escritor latinoamericano que viene a hacer una entrevista, sino que quiero que sea algo muy natural. Quiero sentarme en una cafetería, verla a ella cómo actúa, cómo camina, cómo es ella como ser humano dentro de su vida común y corriente, y traspolar eso con todo lo que hemos aprendido, leído de esta mujer, que inclusive en su momento pues fue considerada como la mujer más leída en la lengua castellana después de Cervantes, ¿sí? Y inclusive ganar premios de Guinness Record por publicaciones, o sea, publicó una gran cantidad de novelas, pero de una manera millares y millares de libros. Entonces dice que él siempre estuvo pendiente de ella. Esta mujer pues revolucionó, entre comillas, en su momento la literatura o el campo, porque era una mujer que escribía aquello considerado como novela erótica o novela romántica, y pues hemos visto o es sabido que no solamente el oficio de escritores, ¿sí?, es predominante para los hombres. Entonces pues una mujer que quiera ser escritora pues va a ser juzgada, va a ser criticada, no va a tener el mismo apoyo, o no suele tener el mismo apoyo o los mismos patrocinios que tiene como el hombre. Es un mundo más difícil para las mujeres, ¿sí?, donde predomina el machismo, donde predomina como este tipo de el hombre como tal, ¿sí?, dentro de este oficio o este arte o profesión. Entonces, y más cuando es una mujer que en esta época, sí, y aún todavía, pero más en esta época, estamos hablando de estos años, que esta mujer escribía sobre novelas eróticas y todo, pues es tratada como de una manera no aceptada por la crítica o por los que suelen dominar este mundo de la escritura. Entonces dice que él nunca la pudo conocer, que después se dio cuenta que ella estuvo muy enferma y no sé qué, y bueno, entonces no terminó conociendo a esta escritora, pero da la reflexión en cuanto a ella. Y Mario pues quería escribir una novela inspirado en esta escritora, por eso es que quería conocerla. Quería escribir una mujer que dentro de su papel protagónico de la novela pues quería ser escritora, se atrevía a escribir su primer libro de novela erótica acá en Bogotá y ambientar todo como en este terreno, pero que fue uno de los proyectos que quedó allí como engavetados de Mario Mendoza. Después Mario Mendoza más adelante habla acerca del libro de Fahrenheit 451, aquel libro que hemos leído de Bradbury, ¿cierto?, donde sabemos que son unos bomberos, ¿sí?, donde se censura la literatura, donde se censura cierto tipo de libros, y donde los bomberos que son protagonistas no son de aquellos que van y apagan el fuego, sino que son unos bomberos que van y antes bien encienden, ¿sí?, el fuego y queman los libros. Y la razón por la que es 451, Fahrenheit 451, es porque es la temperatura a la que quemaban los libros. Entonces Mario Mendoza lo que hace aquí es una reflexión en cuanto a la ciencia ficción
y de cómo en Colombia, a pesar de tantas cosas que hemos vivido, ¿sí?, que podrían ser dignos de la ciencia ficción, no se ha tenido como ese auge o ese bien marcado como el protagonismo de escritores que desempeñen como este tipo de corriente literaria que tenga que ver con la ciencia ficción. Entonces, Mario Mendoza dice que en algún momento, hablando con un profesor, este profesor le decía, es que en Colombia cometemos un gran error y separamos la ciencia ficción o la ciencia como tal de las humanidades, y eso es un gran error, ¿sí? Cuando pensamos, no, es que las matemáticas no tienen nada que ver con las ciencias humanas, ¿sí? Entonces dice que eso es un gran error, y lo vemos, por ejemplo, y es un error porque si pensamos, por ejemplo, en mi escritor favorito, ¿sí?, entonces que aquí lo tengo, ¿sí?, Ernesto Sábato. Entonces, nada más cercano o alejado de la realidad, de pensar que es diferente la ciencia, ¿sí?, a las humanidades, que esto. Cuando Ernesto Sábato fue un físico, un doctor en física y matemática, que practicó el surrealismo, ¿sí?, que inclusive viajó a Rusia y todo esto por el tema del comunismo, y se convirtió en escritor, un netamente físico, alguien relacionado y que se preparó y que hizo su doctorado inclusive en físico-matemáticas, terminó siendo un escritor, ¿sí?, abocado al tema de las humanidades. Entonces, este profesor con el que habló Mario Mendoza le decía lo siguiente en cuanto a este tema, ¿sí? Le decía, la primera palabra de la ciencia ficción es ciencia. Necesitamos primero unos enamorados de la ciencia, unos estudiosos de la física, de las matemáticas modernas, de la tecnología, y luego sí podremos entrar de lleno en la ciencia ficción. En este punto se hizo un silencio breve entre nosotros. Está hablando Mario Mendoza de cómo estaba conversando con esta persona, ¿sí? Y esta persona fue quien en su momento fue profesor de literatura en el colegio de Mario Mendoza, y más adelante sería el profesor o el director de la tesis de pregrado en la Universidad de Mario Mendoza. Estamos hablando de Eduardo, se llamaba. Entonces dice que Eduardo le dijo, nuestra educación. En este punto se hizo un silencio breve entre nosotros y luego él tomó un sorbo de café antes de continuar. Y le dijo, nuestra educación divide las humanidades de las ciencias en lugar de integrarlas, de mezclarlas, de evidenciar la cantidad de puntos en común que tienen. Y pues aquí nos da una reflexión, y hay que desmitificar aquello, ¿cierto?, de que nada tiene que ver las ciencias con las humanidades. Y más adelante Mario Mendoza lo que hace es mencionar de cómo una estudiante de Mario, cuando él era profesor, en algún momento dijo, como yo quiero hacer que mi tesis de grado sea en cuanto a Ernesto Sábato, ¿sí? Y entonces Mario Mendoza pensó, además que va a analizar a Abadón el Exterminador, va a analizar sobre héroes y tumbas desde el punto de vista literario, pero no, esta estudiante quería analizar la obra de Sábato, pero con la vida del escritor como tal, y de cómo los sueños, ¿sí?, la clarividencia, los sueños premonitorios, el insomnio que padecía Ernesto Sábato. Ernesto Sábato solía tener como sueños o de ver presencias, cosas así como de fantasmas o ese tipo de cosas. Quería analizar los universos paralelos entre espacio y tiempo. Todo esto que había repercutido en la vida del escritor, no solamente como físico, como matemático, como escritor, sino como pintor. Recordemos que Ernesto Sábato en los últimos años de su vida ejerció como pintor debido a que la ceguera, sí, fue prohibido que él escribiera y que él leyera, prácticamente al igual que Borges, donde la desgracia para un escritor, pues ¿cuál puede ser? O para un gran lector, pues perder la visión, ¿sí? Pero también en los retratos o en las pinturas que podemos ver de Ernesto Sábato se ven este tipo de fantasmas, de este tipo de cosas paranormales. Entonces eso quería analizar esta estudiante, y resulta que esta mujer después no volvió a la universidad, y Mario Mendoza empezó a investigar, bueno, qué pasó con la estudiante que iba a hacer este estudio sobre Ernesto Sábato de esta manera. Entonces, cuando un día en un sanatorio se la encontró pues toda
descuidada, ¿sí? Y resulta que estaba recluida allí y ella le dio pena cuando vio a Mario. Entonces Mario le dijo como, no, tranquila, conversemos, qué es lo que pasó. Y entonces esta mujer le dijo, no, mire, la misma obsesión que tuvo Sábato con todas estas cosas paranormales fue lo que terminó él siendo la ceguera, castigándolo como tal y viviendo dentro de este mundo que por un lado lo benefició y sacó a flote su obra, pero por otro lado se hundió dentro de todas estas cosas que él vivía. Es lo mismo que me ha pasado a mí. Entonces dice que Mario Mendoza le preguntó como a los médicos, a las personas de allí cuando se fue a ir del sanatorio, como qué tenía ella, cuál era el diagnóstico. Y el diagnóstico es que era esquizofrénica, ¿sí? Entonces por eso también esta relación, esta obsesión de querer buscar o de tener esta afinidad con estudiar los temas de Ernesto Sábato y lo que gira en torno a su obra, sobre el informe sobre ciegos y sobre todas estas cosas paranormales que también son muy comunes en la obra de Mario Mendoza. Entonces vemos que todas estas experiencias que cuenta Mario Mendoza no son fortuitas, no son de la casualidad, la obra de un escritor, sino que todo ello va siendo producto de unas vivencias que ha tenido Mario Mendoza, ¿sí? Durante su vida con diferentes tipos de personas, en este caso con quien era su estudiante. Después Mario Mendoza lo que dice es acerca del oficio de leer y escribir, hace una reflexión y dice que hay que vivir intensamente como escritor o como cualquier área, ¿sí? Que uno desempeñe, no ser un escritor de biblioteca y escritorio solamente. ¿Qué significa eso? Dice que uno de los principales errores, que si se quiere ser escritor o si se quiere ser como tal, ejercer esta profesión, no puede ser un escritor de biblioteca o de escritorio solamente. ¿Y qué es esto? O sea, que no sale de su entorno, ¿sí? Y que piensa que ser escritor solamente es leer. No, dice que ser escritor principalmente es de aquellos que viven la vida de manera intensa. Y esa fue una de las enseñanzas que le dio una persona a Mario Mendoza. ¿Y qué significa vivir la vida de manera intensa? O sea, ser personaje y ser actor dentro de la vida. Y de todas las vivencias diarias, tomar ello para la escritura, ¿sí? Para plasmarlo en un libro. Dice, hay escritores, esta enseñanza se la dio René Rebetes, ¿sí? Dice que esta persona fue uno de los primeros y mejores escritores de ciencia ficción en nuestro país. Estamos hablando a mediados del año 1999. Y en una conversación con esta persona, él le dijo eso, ¿sí? Resulta que ese escritor no solamente era estudiante, no solamente era aventurero, era navegante, era estudiante de ciencias económicas, era escritor, era maestro sufí, en fin, era una leyenda en el mundo intelectual colombiano. De joven lo habían expulsado de diferentes colegios en los cuales había intentado terminar el bachillerato, y dice que unas palabras de él pero lo que lo conmocionaron y le ayudaron a entender a él qué es aquello de ser escritor y de cómo no ser un escritor solamente de escritorio o de biblioteca. Y le decía, escribir y leer tienen que ser placeres. Hay escritores que interponen un escritorio o una biblioteca entre ellos y la vida. Si un escritor no tiene vivencias, puede ser un gran peligro, no solamente para él, sino también para los demás. Entonces, primero, vive intensamente. ¿Y qué significa vivir intensamente? O sea, tenga experiencias en el día a día en su vida, ¿sí? Y más un escritor que supuestamente trata de retratar al ser humano en diferentes personajes a través de los libros. Entonces es una reflexión que hace Mario Mendoza en torno al oficio de lo que es ser escritor. Después, ya para terminar, viene la parte cúspide, que sin duda es la parte que deja Mario Mendoza en este libro, ¿sí? De leer y resistir. Deja la parte más importante o más icónica que conocemos de Mario Mendoza, como es su novela Satanás. Entonces nos empieza a hablar cómo fue que surgió esta novela Satanás, cómo fue el proceso de creación de esta gran novela Satanás. Y dice que durante esta época que él escribió estaba en proceso de escribir esta novela, pues era una época donde la primera vez que él intentó hacer un boceto de esta novela, estamos hablando de la época aquí en Colombia, de la década de los 90, ¿sí? Donde
finales de los 80 y principios de los 90, donde tiene que ver con el Palacio de Justicia. ¿Sí? Recordemos que se tomaron a sangre y fuego el recinto por excelencia de la justicia colombiana, donde funcionaban y funcionan en la actualidad las grandes cortes del sistema judicial colombiano, como lo son la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado. Bueno, en su momento no, pues las cortes que funcionaban en ese momento, que era la Corte Suprema de Justicia, porque recordemos que la Corte Constitucional pues fue en el año 1991, ¿no? Como 1, 2 o 3 años después, si no me equivoco, del tema del Palacio de Justicia. O un poquito más. Entonces dice que era en una época en Colombia donde, por ejemplo, asesinaban a candidatos presidenciales que pertenecieron a un grupo conocido como la UP, ¿sí? Entonces a grandes personas como Pizarro, bueno, otros que no recuerdo en este momento, que fueron grandes referentes en el mundo político, donde asesinaron también a Luis Carlos Galán. Entonces ese era el ambiente donde vivía Mario Mendoza, donde intentó por primera vez escribir el libro Satanás. Entonces dice que Campo Elías Delgado, sabemos que Campo Elías Delgado era un excombatiente de Vietnam, ¿sí? Y él estaba aquí en Colombia, era un compañero de universidad de Mario Mendoza, fue compañero de tesis de Mario Mendoza, y sabemos que en la vida real este Campo Elías Delgado pues cometió una serie de asesinatos, asesinó a su mamá, asesinó a unos vecinos del edificio donde él vivía, como a 9 personas, antes de cometer el gran asesinato en este famoso restaurante que ya no existe acá en Bogotá, que se llamaba Poseto, ¿sí? Recordemos ello. Y al igual que Mario Mendoza en Alejandría, en Egipto, tuve la oportunidad en ese momento me preparé, vivía yo en Pereira y dije, voy a leer esta novela de Satanás y las últimas páginas las voy a dejar para leer allí en el restaurante Poseto, lo cual pues pude también realizar al igual que Mario Mendoza hizo con el Cuarteto de Alejandría en Egipto. El restaurante Poseto ya no existe acá. Y bueno, y sabemos que en la vida real Campo Elías Delgado, el compañero de Mario Mendoza, asesinó como a 20 personas más o menos aproximadamente en este restaurante de comida italiana, aquí en la Séptima en Bogotá. Entonces dice que la primera versión que intentó escribir Mario Mendoza era a mano, ¿sí? Y dice que no daba como con el tono de la novela, tenía unas 60 cuartillas y dice que estaba estancado, entonces dejó eso allí. Después intentó en una segunda versión hacerlo a través de ordenador, ¿sí? El computador, y dice que alcanzó a escribir 60 cuartillas, ¿sí? Y dice que se puso a llorar, ¿sí? Porque llegó un momento donde no podía avanzar en su obra, en aquel libro, Satanás. Entonces dice que él en ese momento no estaba preparado para eso, no tenía la experiencia para esto, no podía afrontar este reto y dejó ello allí quieto. Y fue cuando Mario Mendoza mejor se dedicó a escribir su primer su primer libro de cuentos, La Travesía del Vidente, y dice que dejó quieto lo de Satanás, ¿sí? Entonces acá vamos viendo cómo es el proceso del éxito, ¿sí? No es que Mario Mendoza se sentó ya una mañana y escribió Satanás y se volvió famoso y se ganó el premio 6 Barrial, que fue el que lo catapultó a la fama, ¿sí? Sino que vemos que hubo unos momentos de difícil situación, de adversidades, ¿sí? Sino que en las redes sociales y en la vida actual se suele mostrar el éxito como muy fácil, como muy sencillo de alcanzar, ¿cierto? En diferentes formas, como hágase rico ya de un día para la otro y vuélvase exitoso, ¿sí? Es las excepciones, más no es la regla general, ¿cierto? Entonces dice que él con este primer cuento dejó a un lado lo de Satanás, estaba frustrado, se colocó a llorar literalmente. Y cuando hablo de llorar, recuerdo acá una anécdota cuando uno lee el libro de El olor a la guayaba de Plinio Apuleyo, ¿sí? Donde tiene unas conversaciones con nuestro Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez, y allí se cuenta una anécdota, bueno, haciendo un paréntesis, de Gabo, cuando en el libro 100 años de soledad, ¿sí? En su obra magna, cómo él asesinó, cómo mató, entre comillas, o sea, cómo llegó a su fin el personaje del coronel Aureliano, del coronel, ¿sí? Y entonces dice que Gabo, la esposa lo vio y Gabo, o eso es lo que dice en el libro, ¿sí?
que él subió a su cuarto y empezó a llorar y duró como una hora llorando, y Mercedes Barcha, la esposa, le dijo como, ¿por qué estás llorando? Porque ya tuve que asesinar a mi personaje icónico, que es el coronel dentro de la obra. Bueno, cierro este paréntesis. Y Mario Mendoza, entonces, al estar frustrado por no haber podido escribir el libro de Satanás, tenía 60 cuartillas, lo dejó allí. Entonces escribió su primer libro de cuentos, La travesía del vidente, y dice que participó en un Premio Nacional de Literatura. Envió estos cuentos en el año 1991, dice que perdió. Listo. En el año 1992 volvió a presentar este libro de cuentos, perdió. En el año de 1993 intentó presentar otra vez estos cuentos de La travesía del vidente a este gran Premio Nacional de Literatura en Colombia, y perdió. Entonces dice, bueno, ya van 3 intentos y no he podido ganar el premio. Entonces dice que corrigió y pulió la obra, ¿sí?, los cuentos, y volvió a presentar esta obra al concurso en el año de 1994 y volvió a perder. Y ya en el año 1995, sin esperanza, ya frustrado, agotado, de haber tenido 4 intentos sin fruto alguno, pues envió otra vez estos cuentos de La travesía del vidente y dice que ganó. Entonces aquí vemos cómo el proceso de éxito o de conseguir unos logros no se dan de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, en cualquier área, ¿sí?, por regla general. Tuvo 4 intentos previos, ¿sí?, insistiendo para poder ser reconocido, para que su obra fuera reconocida, o en este caso, estos de los primeros premios importantes, pues tuvo 4 intentos, y en el quinto fue donde lo pudo lograr. Y entonces esto nos deja una reflexión con nosotros, ¿sí?, donde decimos falla mejor, ¿no? Lo que veíamos hace ratico de Beckett, de este escritor y de este tenista suizo que le ganó a Djokovic y a Nadal, ¿sí?, de insistir, persistir y nunca desistir, ¿no?, como dicen por allí. Bueno, y Mario Mendoza menciona más adelante que retomó otra vez el tema de escribir la novela Satanás, y recordemos que había dejado 60 cuartillas. Entonces dice que lo que hizo fue definitivamente romper estas cuartillas, y borró lo que le tenía en el computador y dijo, hay que volver a empezar, ¿sí? O sea, ya llevaba 60 cuartillas. Entonces a veces podemos pensar como, no, es que ya llevamos mucho camino recorrido en este trabajo, y la solución no es volver a empezar, sino después de X inversión seguir. Pero no, llegó un momento donde Mario Mendoza dijo, no, voy a romper estas cuartillas, estas 60 cuartillas que he escrito de Satanás, la voy a borrar del computador y voy a empezar desde cero otra vez. Entonces él aquí en la página 277 hace una reflexión, o realiza una reflexión en cuanto a este tema, ¿sí? Él dice específicamente, dice, es curioso que ahora hablen tanto del éxito, cuando deberíamos hablar más sobre la importancia del fracaso. Las redes sociales y las vidas de los famosos que ganan millones y hacen alarde de los viajes, de sus aviones privados, de sus yates y de sus vacaciones en resorts de lujo, han creado la falsa idea de que esos deben ser los objetivos a alcanzar. El mensaje no puede ser más banal. Tú también estás llamado a estas playas paradisíacas y a estos restaurantes costosos. Esfuérzate y lo lograrás. El éxito te está esperando. Dice Mario Mendoza, nada más falso, lo verdaderamente aleccionador, lo que forja el carácter, lo que desarma el ego, fortalece los ideales y endurece la convicción es la derrota, el fracaso, ¿sí? Entonces dice, es preciso acostumbrarse a ella, hay que aprender rápidamente a hacer amistad con el fracaso. De ese modo uno va descubriendo que lo importante es la terquedad, la persistencia en un oficio cuyas mayores alegrías casi siempre son secretas, en silencio, a solas frente a un relato o una novela que marchan a un ritmo satisfactorio. Entonces, esto hace eco
a lo que hemos visto en la obra de Mario Mendoza, ¿no? Cuando él dice, a mí me interesa estudiar o que los personajes de mis libros sean aquellos que son considerados lo contrario a lo exitoso, a lo bueno, ¿no? Estamos hablando del asesino, estamos hablando del habitante de la calle, estamos hablando del drogadicto en la calle del Cartucho, en el Bronx, de aquellos seres que son considerados fracasados desde un punto de vista económico, social, familiar. Es de estas circunstancias que, si bien no es el ideal para cualquier ser humano en cuanto a bienestar, ¿cierto? Por regla general, pues es donde aprendemos, ¿cierto? Entonces es del fracaso, es la derrota lo que forja el carácter y es lo que le va a dar satisfacción cuando se puede alcanzar algo, ¿sí? Cuando se alcanza una meta o algo de una manera muy fácil, pues la felicidad o la satisfacción no es la misma a cuando usted lo ha intentado una y otra vez, ha fallado varias veces y lo logra. La satisfacción o el grado emocional o aquello que se considere felicidad no va a ser en el mismo nivel, en la misma medida. Entonces es una reflexión muy bonita que hace Mario Mendoza en cuanto a esto, ¿cierto? Bueno, después Mario Mendoza, ya para ir finalizando, él cuenta que borró todo y empezó otra vez de cero con Satanás. Entonces él dejó eso allí, se fue para Estados Unidos. Recordemos que él fue profesor en Estados Unidos, antes de ser profesor pues hizo su maestría y dice que entonces Mario Mendoza dijo, bueno, ¿cómo voy a empezar a hacer otra vez para el tema de la novela de Mario Mendoza? ¿Cómo voy a escribirla? Y dice que empezó a estudiar diferentes asesinatos en series que ocurrieron en Estados Unidos. Entonces el asesino de McDonald's, una Bomber, ¿sí? Una serie fenomenal, ¿sí? Que ustedes tienen que ver en Netflix. Recordemos que Una Bomber está recreado en la vida real inclusive por acá tengo el manifiesto en la biblioteca, por acá debe estar. Recordemos que era este personaje que era doctor en matemáticas, que se fue a vivir a una cabaña, ¿sí? Esto es de la vida real, y empezó a enviar cartas bombas, ¿sí? A diferentes partes, y era el más perseguido en su momento por el FBI, y resulta que esta persona, dentro de lo normal, era alguien bueno, ¿sí? Considerado bueno en su sociedad, pero son este tipo de personas que de un momento a otro, dice la psiquiatría, cataloga o creó el término como asesinos itinerantes o asesinos relámpagos, es decir, aquellas personas que llevan una vida común, inclusive son buenos padres, son buenos hijos, son buenos vecinos, son buenos ciudadanos, pero de un momento a otro hay un cortocircuito y esta persona se convierte en un asesino en serie. Entonces es todo esto que vemos de un momento a otro en las noticias en Estados Unidos, cuando entró un tipo a la escuela y asesinó a 20 niños, o que se disfrazó de Batman se disfrazó del antagonista de Batman y entró a un cine y asesinó a no sé cuántas personas. Entonces Mario Mendoza empezó a estudiar este tipo de casos en Estados Unidos para empezar a moldear lo que iba a ser su novela Satanás, que sirviera de insumo, de referencia. Y entonces el papá de Mario Mendoza, recuerden ustedes que hay una anécdota muy reflexiva con Mario Mendoza, con su papá, porque no lo apoyaba como artista. Le dijo que dejara de jugar de hacer artista, ¿sí? Porque porque dejó de hacer un doctorado en Estados Unidos por venirse a Colombia a entregarse a supuestamente ser un escritor. Entonces acá en Colombia pues está ese tema de que usted deje de jugar a ser escritor y dedíquese a hacer algo serio y cumpla un horario, sea empleado de una empresa y todo lo que cataloga la sociedad como debe ser el libreto establecido por regla general. Entonces el papá le colocó un apodo a Mario Mendoza, que era Don Domingo. ¿Por qué Don Domingo? Porque era alguien que supuestamente se había encerrado en su apartamento a escribir y pues era alguien que no trabajaba, ¿sí? Considerado como vago. Todos los días era domingo, para él no existía el lunes, no existía el martes, el jueves. Entonces dice que Mario Mendoza, después de estudiar este tipo de asesinos itinerantes o relámpagos que había pasado en Estados Unidos, hubo dos novelas, dos libros que lo marcaron a él mucho y que le sirvieron de referencia para posteriormente poder escribir su libro Satanás. Y estamos hablando de dos novelas. Una de ellas es Plenilunio, ¿sí? De un escritor español que se llama Antonio Muñoz.
Y estuve buscando el término, ¿no? Plenilunio es el estado de la fase lunar cuando está completamente iluminada. Es decir, vemos un disco, ¿sí? Y se ve completamente iluminado. Esa es una fase de la luna y por eso se cataloga o se denomina como plenilunio. ¿Y de qué habla esta novela? Es de un detective, de un inspector de policía que llega a un pueblo y quiere descubrir como unos asesinatos que han ocurrido en el pueblo. Entonces dice, hay ciertos rasgos o características que debe delatar al asesino. Entonces es la historia como gira alrededor de eso, ¿sí? Y hay la otra novela que influyó en Mario Mendoza para esto, se llama Adversario. Y resulta que esta la escribió un escritor francés, ¿sí? Recordemos que por premios Nobel de literatura, ¿sí? Pues la cuna de la literatura y el tema de más premios Nobel de literatura, si no me equivoco, pues es Francia, ¿sí? Entonces este escritor francés que se llama Emmanuel Carrère, ¿sí? Como se pronuncia, esta novela es retratada también, fue escrita inspirada sobre hechos de la vida real. Este escritor francés resulta que se inspiró en un asesino, ¿sí? Que en el año de 1993 existió en Francia. Resulta que este personaje hizo creer a su familia durante 18 años y a la sociedad y a sus amigos que era un importante médico, ¿sí? Y que todos los días que salía de su casa a trabajar era un importante ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, ¿sí? Y que creaba los medicamentos que iban a ayudar a salvar el mundo de epidemias, de pandemias, de virus, etc. Durante 18 años pudo mantener esta mentira ante su esposa, ante sus hijos, ante sus padres, ante sus amigos, y resulta que él sí estudió medicina, pero solamente llegó como hasta segundo semestre o el segundo curso. Y mentiras que vivía era de estafar, ¿sí? Se había hecho como amante de una persona y le dijo que él iba a invertir su dinero de los ahorros en una cuenta en Suiza, entonces que le diera ese dinero, y resulta que él vivía era de estafar, y mentiras que se la pasaba era en parques leyendo y bueno, haciendo otras cosas, y durante 18 años. Esto parece algo novelesco, ¿no? Parece algo increíble, pero pues también estamos hablando de una época, 1993, donde pues no era tan frecuente no existía o apenas estaba el internet empezando, ¿cierto? 1990, si no me equivoco. No es como ahora que redes sociales, que GPS, que WhatsApp, que yo le hago una videollamada, que el correo electrónico. Entonces pudo mantener esta mentira durante 18 años y ya cuando fue a ser descubierto, este personaje asesinó a su esposa, asesinó a sus hijos, se fue para donde sus padres, los asesinó. Después se fue para su casa, la incendió y antes de incendiar su casa tomó unos pastillas para suicidarse, pero resulta que esto no le hizo el efecto y entonces llegaron los bomberos, lo alcanzaron a sacar vivo de allí. Esta persona después fue condenada a cadena perpetua y entonces este escritor francés, Emmanuel Carrère, basado en esa historia, se interesó en este señor y se acreditó como periodista para asistir al juicio de este asesino, y Emmanuel Carrère pues, se inspiró en él para escribir este libro Adversario, ¿sí? Y dice que empezó a cruzar cartas con esta persona en prisión y a los 2 años después le respondió, le dijo, mire, es que yo soy escritor, yo estoy escribiendo una novela, quiero que usted me cuente esto, qué fue lo que lo motivó a hacer este tipo de cosas. Entonces allí fue que se inspiró en él para escribir esa novela. Entonces y después Mario Mendoza dice que estudiando la vida de este escritor, de Carrère, se dio cuenta que él después fue internado, ¿sí? En un sanatorio por tema de depresión y que posteriormente este escritor fue diagnosticado con bipolaridad. Entonces mire que todos estos temas, todo esto de enfermedades mentales siempre gira alrededor de la vida de Mario Mendoza. Entonces yo siempre me pregunto, bueno, ¿cómo irá a terminar Mario Mendoza su vida? ¿Irá a morir de un infarto? En algún momento todo este mundo donde ha vivido Mario Mendoza de enfermos mentales, que esquizofrenia, bipolaridad, del que asesina, de los asesinos relámpagos, todo esto en algún momento va a ser mella en Mario Mendoza o simplemente él lo toma como insumo para su profesión. Entonces siempre me pregunto cómo irá a ser la muerte de Mario Mendoza, ¿sí? Si va a ser natural o un suicidio o qué va a pasar, lo veremos si estamos vivos y si no nos morimos antes que Mario Mendoza, ¿cierto? Bueno, entonces dice que este escritor
fue diagnosticado con bipolaridad, y ahí Mario Mendoza entendió, cuando este personaje estaba escribiendo el libro Adversario, no estaba retratando a este asesino, se estaba retratando en algunos momentos condiciones psicológicas o psiquiátricas de él como tal, como escritor. Entonces ahí nos deja una reflexión en cuanto a eso, de cómo estas dos grandes novelas le sirvieron de insumos para él crear su gran novela cumbre, que es Satanás. Ahorita, ya para finalizar, Mario Mendoza nos habla de sus tres grandes personajes de la novela Satanás, ¿sí? Aparte de Campo Elías Delgado, ¿no?, que era profesor de inglés, nos habla de María. María, él tomó este personaje de la vida real, de una mujer que él conoció en la cárcel del Buen Pastor. El sacerdote del libro Satanás, él lo tomó de un amigo de clase de Mario Mendoza, que quería ser sacerdote y todo eso, pero tenía una gran debilidad, que era el tema de la castidad. Entonces, que inclusive su amigo tuvo que recurrir a terapias de psicoanálisis. Y Andrés, el pintor, ¿sí?, que era artista plástico, resulta que en la vida real pues era un amigo de Mario Mendoza, que esta persona, al hacer retratos, ¿sí?, resulta que un momento veía clarividencias, ¿sí?, era clarividente, y veía a las personas que él pintaba como con llagas o con enfermedades, y posteriormente estas personas lo llamaban a decirle: Julanito, Andrés, es que mira que tengo tal enfermedad. Entonces se consolidaba lo que él ya veía antes de. Entonces dice que en algún momento también esta persona se intentó suicidar, Andrés, amigo de Mario Mendoza. Y bueno, estos fueron los tres personajes de los principales del libro en los que él se inspiró para colocarlos allí en el libro. Y Mario Mendoza también en este libro, Leer y Resistir, habla de muchos proyectos que quedaron engavetados, de muchas historias que él ha querido escribir, pero que por X o Y circunstancia nunca se consolidó, porque murió la persona que estaba conociendo. Bueno, varias historias. Después Mario Mendoza lo que dice es que él desafió el canon de la academia en su momento cuando escribió Satanás, ¿sí? ¿Y cómo lo desafió? Pues resulta que Mario dice que él hizo una mezcolanza de diferentes técnicas literarias, ¿sí?, para poder escribir Satanás. ¿Y cuáles fueron los insumos? Entonces él acudió al melodrama televisivo, él acudió al cómic, ¿sí?, a modo de describir una situación, a las novelas gráficas, él acudió a la novela policíaca, él acudió a los relatos góticos de terror. Todo esto fue insumo, y toda esta mezcolanza, toda esta simbiosis de elementos fue los que él utilizó para poder escribir Satanás. Y dice que eso era considerado por la academia de ese momento como algo vulgar, algo ligero, algo sin importancia, y por lo tanto entre los académicos pues no le daban mayor prestigio o importancia a este libro que él escribió. Y en palabras textuales, Mario Mendoza dice, ya finalizando el libro, página 290, él dice: que los académicos, ¿sí?, los profesores universitarios decían: es un engendro, es un monstruo, un pastiche, una colcha de retazos de géneros populares que el canon siempre ha considerado menores y despreciables. Cuando puse el punto final me arrojé al piso y lloré como un niño. O sea, cuando puso el punto final de su novela, ¿sí? Recordemos que ya hemos hablado acá hace unos minutos de los intentos fallidos, ¿sí?, de cómo fueron esas ocasiones donde falló de mejor manera, a lo Beckett, ¿no?, al escritor. Dice: cuando puse el punto final me arrojé al piso y lloré como un niño. Me sentía flotando, como transportado a un estado de beatitud espiritual, y me dije en voz alta: lo logré, carajo. Van a odiar este libro, pero no me importa. Entonces dice: he creído siempre que la verdadera creatividad rompe los moldes, cuestiona las estructuras del establecimiento, y por eso se vuelve incómoda. No hay cómo controlarla ni someterla. Alguien que planea una carrera literaria acorde con el canon y con las normas de esa élite que lo aplaude debe ser un individuo manso y obediente, siempre dispuesto a comportarse de manera modosa según los buenos modales. Obviamente no era mi caso. Me di cuenta rápidamente de que a partir de ese momento me consideraría un tipo peligroso, un renegado, que no solo le había dicho no a la academia, sino a todo el canon y a lo que se escondía detrás de él, porque el canon y la élite van de la mano. Cuando el escritor o la escritora empiezan a despuntar, la élite suele acogerlos, abrazarlos, considerarlos personas con cierto estatus, y en ese abrazo los asfixia y les quita el aliento, porque empieza a controlarlos, a vigilarlos, a enviarles un mensaje soterrado muy importante. Ahora son de los nuestros.
Esperamos que se comporten como tales. No nos vayan a salir con escritos escandalosos de mal gusto, groseros, vulgares o demasiado llamativos. Ustedes son artistas inteligentes y si respetan nuestras reglas, les va a ir muy bien. Llevarán una vida gloriosa y haremos de ustedes unas figuras notables. Entonces, ¿qué es lo que dice Mario Mendoza? La creatividad tiene que romper con el molde. Si no, pues no es creatividad, es ajustarse al canon, a lo que supuestamente los académicos o los que saben del tema consideran que debe ser, ¿sí? Como si fuera solamente encerrar o establecer unos parámetros que deben ser sorteados y deben ser atravesados por quien realmente quiera pretenderse ser un artista o crear, ¿sí? Como tal. Bueno, entonces ya para finalizar, Mario Mendoza dice que para llegar a ello, para escribir esta novela, pues se requirió de un gran esfuerzo, ¿sí? Y él finalmente en sus palabras, él dice esto. Y después Mario Mendoza habla de cómo en el año 2002 esta novela ganó un premio muy importante, sí. Sabemos que hay una editorial, sí, hay un premio muy importante en la literatura que se llama Seis Barrial, sí. Y dice que en una de las ruedas de prensa, bueno, recordemos que ya hay una anécdota con el papá de Mario Mendoza, ¿no? Cuando Mario Mendoza estaba un poco resentido porque su papá no lo consideraba a él como un profesional, como un artista, creía que era un fracasado, lo criticaba porque había preferido dejar de estudiar un doctorado en Estados Unidos por venir a hacer su vida supuestamente de artista, de escritor. Y Mario Mendoza cuenta una anécdota que él dice que llamó a su papá en ese momento cuando se dio cuenta que en Barcelona había ganado el premio Seis Barrial, ¿no? Y recordemos el horario de diferencia, dice que llamó a su papá a primera hora a las 4 o 5 de la mañana, algo así. Le dijo, papá, yo no estoy jugando a ser un artista, yo soy un artista. Como desaforándose, como sacando todo ese dolor de que su papá no lo había apoyado. Pero Mario Mendoza después se arrepiente y dice que no fue una buena actitud que tuvo con su papá. En todo caso, en la rueda de prensa, cuando le estaban el tema del premio y todo eso, dice que un periodista malicioso, ¿sí? Le dijo como, venga, ¿y usted cuál es su agente literario? Porque, o sea, como dándole a entender, como, ay, usted ganó este premio es porque debe tener un agente literario muy importante detrás de usted. Entonces Mario Mendoza le dijo como, no, yo no tengo ningún agente literario, simplemente ha sido esfuerzo mío y si usted encuentra el contrato supuestamente con un agente literario, pues yo devuelvo mi premio. Y entonces, después de eso dice que pasaron 5 años donde hubo una calma chica, lo denomina Mario Mendoza, y dice que una de las cosas más entre comillas, buenas y a la vez malas que puede pasar un escritor, o es lo que yo entiendo también, es que después de ganar un premio muy importante, pues es a partir de ese momento donde se va a esperar, bueno, ¿y qué es lo que va a escribir? Es donde viene el gran desafío del escritor, ¿no? Es como, por ejemplo, donde creo que también Isabel Allende, si no me equivoco, dice, el primer libro de un escritor no es más que su biografía, su autobiografía. El escritor realmente se conoce es en su segundo libro, en sus libros posteriores, ¿sí? Entonces dijo, bueno, ahí venía un gran desafío después de ganarme este gran premio, como qué iba a escribir. Entonces fueron 5 años de calma, fue una época donde escribió Una escalera al cielo y donde escribió Cobro de sangre, y dice que fue criticado también por el uribismo. Pues acá en Colombia el uribismo es una corriente política, ¿sí? Y aparte de ser política, pues ejerce una crítica cultural y otras cosas, y específicamente Mario Mendoza dice sobre esta época, dice, lo que hice fue publicar un libro de cuentos con temáticas muy locales, Una escalera al cielo, que desdibujó mi imagen de novelista recién laureado. Como si esto fuera poco, el uribismo, que no solo es una corriente política, sino también cultural y estética, me consideró un personaje sospechoso, alguien difícil de catalogar, cuya verdadera identidad estaba más cerca de la izquierda que de la gente emprendedora y decente de la derecha. Mi nuevo libro de cuentos y mi siguiente novela, Cobro de sangre, pasaron por debajo de la mesa y yo me quedé enterrado 5 años en una calma chica que parecía anticipar una muerte literaria prematura. Pero no, después de esos 5 años, sí, uno pensaría que después de alcanzar el éxito siguen unos años muy prósperos, pero aquí nos está dando Mario Mendoza con su vida a entender que no necesariamente es así. Vinieron unos 5 años donde hubo un bajonazo, pero volvió a brillar la luz. ¿Y cuál fue esa luz? Dice que 2 cineastas de la Universidad de Nueva York vinieron a Colombia
y le hablaron a Mario Mendoza, donde querían decirle que querían recrear el libro, querían hacer la película Satanás. Entonces dice que el viento volvió a soplar y por esos días pues Mario Mendoza la novela empezó con el título del ajedrecista, no de Satanás. ¿Por qué? Porque tenían que grabar unas escenas. Recuerden que uno de los personajes del libro es un sacerdote, entonces tenían que grabar unas escenas en iglesias y demás, y pues iban a decir acá en Colombia, donde somos recalcitrantes por regla general, católicos, cristianos, conservadores a ultranza, si iban a decir que iban a filmar una película de nombre Satanás, pues no iban a prestar los recintos de las iglesias para eso. Entonces en unos inicios la película se llamaba El ajedrecista, para poder filmar estas escenas sin tener ningún problema. Pero más adelante, ya después de estar filmándose las escenas de la película, fue censurado Mario Mendoza, su obra era rechazado en colegios, ¿sí? Recordemos que gran parte de la audiencia o de los seguidores o lectores de Mario Mendoza son jóvenes, ¿sí? Y Mario Mendoza, en cuanto a esto, habla acerca de aquellos analfabetas funcionales, que lo hemos escuchado hablando muchas veces, ¿sí? Y él dice lo siguiente, ya para terminar, ¿sí? Dice, en cuanto a esta censura que no le impedían dar sus charlas en los colegios y demás, dice: de ese modo fue descubriendo que muchos colegios estaban dirigidos por analfabetas funcionales, por personas ignorantes que no solo leen ni se informan, sino que dirigen esas instituciones como si fueran fincas o haciendas personales donde debe hacerse lo que dice el dueño. No deja de ser penoso que buena parte de nuestros muchachos estén en manos de personas necias, prejuiciosas, brutas e incapaces. Por fortuna, siempre está el lado contrario, el de los y las docentes que libran batallas heroicas con un solo objetivo en mente: educar a las nuevas generaciones para que sean más críticas, más lúcidas y más democráticas. Con esos y esas maestras he trabajado a lo largo de los años para incrementar los índices de lectura en nuestro país. Entonces dice que ya por esos días, cuando ya iba a hacer el lanzamiento de la película, el personaje que interpretó al sacerdote dice que falleció pocos días antes del lanzamiento de la película. Entonces hubo algo allí, un encontrón entre pues la felicidad de terminar un proyecto y de un personaje, del ser humano que está interpretando el personaje del sacerdote, pues falleció de Blas, ¿sí? Entonces dice que eso fue muy duro para Mario Mendoza, él comenta allí, y que era un sabor agridulce, ¿no? Diríamos acá en Colombia. Entonces, más adelante, dice ya con esto finalizo, dice Mario Mendoza que 30 años después de haber ocurrido lo de crimen de Poseto, la masacre de Poseto en 4 de diciembre de 1986, él regresaba de estar en la Feria del Libro en Guadalajara, y cuando se bajó del avión, pues vio en las noticias el revuelo de que un asesinato, y entonces dijo, ¿qué fue lo que pasó? O sea, él llegaba justo el 4 de diciembre de 2016. Y recordemos que lo de masacre de Poseto fue el 4 de diciembre de 1986. Entonces, 30 años después, se baja del avión y estaba viendo unas noticias Mario Mendoza, donde el mismo día, 30 años después, en el mismo barrio donde ocurrió lo de Poseto, se había llevado a cabo el asesinato de la niña Juliana Zambonit, ¿sí? Donde un arquitecto de la clase alta, ¿sí? Había asesinado a esta niña. Entonces él dice, como premonición, fue una anécdota que me pasó. Bueno, ya con esto hemos terminado este libro de Mario Mendoza, Leer es Resistir. Tuvimos 3 sesiones. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario en cuanto a lo que hemos hablado. Espero que les haya gustado las impresiones de lo que me dejó el libro. Que puedan darle me gusta al video, puedan darle compartir en sus redes sociales, puedan suscribirse al canal de YouTube Rigo Estrada Orozco, y la finalidad de esto no es más que promover también un granito de arena, de promover la literatura, de que no solamente la literatura es el medio o una de las formas donde podemos aprender, donde podemos entender el ser humano, ¿cierto? Sino que es a través de estos canales, de estas redes sociales, que podamos utilizar esto para diferentes cosas que puedan ayudar a pensar, a reflexionar, y pues esa es mi intención, ¿sí? De que no solamente uno pueda aprender o entender al ser humano a través de la literatura, tenemos que crear espacios donde podamos reflexionar de diferentes formas, audiovisuales, de manera escrita,
auditiva de la pintura. Y bueno, entonces muchas gracias por el acompañamiento y espero que les haya gustado como anécdotas o estas impresiones que me dejó el libro Leer y Resistir. Esta semana estaré publicando cuál es el libro que sigue. Creo que tenemos 2 sesiones pendientes todavía del libro Homo Deus de Harari, que es otro libro que también debemos terminar. Y bueno, muchas gracias y una feliz noche.